La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Estamos de fiesta en este día, Nuestra Señora de Lourdes. Vamos a proclamar la lectura propia del tiempo ordinario. Del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 25. El Señor Dios se dijo: no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne, y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. El hombre dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro. Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro, se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que coman primero los hijos, no está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó: tienes razón, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama, el demonio se había marchado. Hermoso evangelio, compagina totalmente con el evangelio que se quiere elegir de la fiesta de hoy de la Virgen de Lourdes. ¿Por qué? Porque la Virgen, cuando hablamos de la Virgen Santísima María, hablamos de la humildad, hablamos de la sencillez, hablamos de la fe, hablamos de la obediencia. Son virtudes que en este evangelio se encuentran. Miremos pues entonces que esta mujer que místicamente nos representa a nosotros, la humanidad, es una mujer que es pagana, no, no forma parte del pueblo elegido de Dios. El mismo Jesús se lo hace saber diciéndole que no está bien echarle el pan de los hijos a los perros. Los perros se les llamaba a los gentiles, a los paganos, porque eran considerados idólatras. Pero resulta que estos idólatras, estos gentiles paganos, entre ellos habían personas que al parecer estaban respondiendo a Dios. Bueno, al parecer no, estaban respondiendo a Dios, como esta mujer en el caso de hoy. Es una mujer que se acerca con una humildad impresionante y muestra a Jesús que después de discutir con los fariseos, escribas, la discusión sobre la pureza, la impureza, lo que sale dentro del corazón del hombre, la pureza de lavarse las manos, después de estas discusiones de las tradiciones de los hombres y la tradición de Dios, como que Jesús se da cuenta que el pueblo está vacío, está hueco. O sea, la religión que
que existe es una religión de un cascarón. Lo que se conserva en Israel en tiempos de Jesús es una religión de cascarón. Por dentro permanece intacta, con sus reglas, con sus legalismos, pero por dentro está vacía, está hueca. Por eso exclama el adagio bíblico que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que pasa con Israel. Entonces Jesús ha venido por Israel, ha venido en primer lugar por ese pueblo elegido, porque sobre él recaen las promesas. Pero ya Dios se está dando cuenta, Él es Dios, ya sabía, solamente que venía como a decirle a Israel: bueno, última oportunidad, si no quieren escogerme, pues voy a ir a los paganos, a los pueblos, a las naciones, a predicar este evangelio que ustedes mismos están rechazando. Y eso es lo que en efecto empieza aquí con este episodio. Un Jesús que empieza a trabajarle a los paganos, a llevarle la palabra a estos pueblos que son considerados perros. Y esta mujer se gana el corazón de Cristo. Esta mujer que representa el nuevo nacimiento de la esposa de Cristo. No sé si es apropiado llamarle nuevo nacimiento, o sea, como un rebrote de un vestigio de un Israel que alguna vez fue fiel a Dios. Pero ese rebrote se da como cuando uno quiere meter dentro de los elegidos de Dios un árbol, por ejemplo, quiere insertar un híbrido, un árbol diferente. Tú, por ejemplo, tienes un árbol de naranja y quieres que nazca, además de ese fruto, de esa naranja, quieres que nazca una naranja diferente dentro del mismo árbol, la insertas en el mismo árbol. Entonces eso es como que lo que está pasando, ¿cierto? Ya hay un número de elegidos hasta el pueblo de Israel, hasta el momento en que Jesús llega. Entonces Jesús se da cuenta que en ese momento presente el pueblo de Israel está en apostasía. Hay un rechazo a su mesianismo. Entonces, ¿qué toca? Insertar este pueblo pagano que ya está predicho por la profecía que esos pueblos se tenían que salvar también, habían elegidos también allí. Entonces la profecía dice que hasta que no entre el último elegido de los paganos, Israel no puede volver a ser el pueblo elegido de Dios, ¿cierto? Hasta que no se complete ese número. Por eso la Biblia coloca números exactos. Por ejemplo, en el Apocalipsis número 144.000 ¿qué quiere decir eso? No es que quiera decir que ese sea el número. Puede que sí, puede que no. Pero más allá de cuántos son, es que hay un número de elegidos en concreto. Y hasta que no se complete ese número de elegidos, que pueden ser miles y miles, pues Israel no puede volver a reintegrarse, a tener la luz de Dios. Entonces, tener la luz de Dios es el don de Dios. Que baje el Espíritu Santo en nosotros y nos alumbre para poder ver nuestro pecado, arrepentirnos y hacer penitencia. Ese es el don de Dios. No lo tuvo Israel en el tiempo de Jesús y se lo ofreció a los paganos porque ellos estaban demostrando mayor aceptación del Evangelio. Tenemos que recordar que todos, tanto Israel como los paganos, nosotros, si es que no eres de alguna descendencia de las tribus de Israel, pues todos pertenecemos al gran tronco de Adán. Por eso el Génesis, el relato de hoy, es un Adán que se siente solo y necesita de la mujer, de Eva. Estas lecturas están hechas, la iglesia la coloca allí porque están interrelacionadas. ¿Qué significa esa mujer? Sirofenicia, porque la Biblia, la mención del evangelista es Sirofenicia, para decir, es un pueblo pagano. Y a Jesús le está haciendo favores a los pueblos paganos porque ya comenzó a aceptar Dios estos pueblos, porque estos pueblos empezaron a demostrar que vienen de Adán, que vienen de Noé, que son parte también de la salvación, que están destinados también a la salvación. Entonces, Jesús es el nuevo Adán. Y esta mujer representa la iglesia. La iglesia que está compuesta por esos seres elegidos por Dios que están respondiendo y que se les va a entregar las llaves del reino en Pedro. Entonces date cuenta cómo el Señor
se queda asombrado por esta humildad. Tiene razón, Señor, dice la mujer sirofenicia, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Y esto sí que logró la bendición de Dios. Cuando uno se humilla, obtiene la bendición de Dios. Y aquí está como el conector con la fiesta de hoy de Lourdes, la Inmaculada Concepción de Lourdes. Porque es que el relato de Lucas muestra a la Virgen Santísima totalmente sometida a su Creador. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Una gran fe, una gran humildad, que ya sabe que es la Madre de Dios, pero aún así se siente sierva delante de Dios, esclava del Señor, ni siquiera sierva, sino esclava del Señor. Entonces, con la humildad puedes arrancarle a Dios todo lo que tú quieras. Es una virtud que hay que pedir en este día. Pues bien, que nos alimentemos de la mesa de los hijos de Dios, de la Santa Misa, del Santo Calvario, así como se alimentaron los elegidos por el Señor de antemano durante todos estos siglos en la iglesia. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz de Lourdes te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día mariano.